último minuto. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Mega Noticias Actualiza. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Florencia. Gusto saludarte a ti, a nuestros televidentes y por supuesto a la Javi Ponce. Volamos de inmediato al Congreso Nacional porque la Cámara aprobó la cuestión previa sobre la acusación constitucional en contra de la ministra Isquia Siches. Tú nos cuentas los detalles. Esto significa que se cayó como un castillo de naipes, básicamente. Exactamente. ¿Cómo estás, Javi? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, es algo que les hemos tratado de ir explicando a medida que ocurren estas acusaciones constitucionales, que también, convengamos, se han hecho más frecuentes en el último tiempo, y que la cuestión previa finalmente lo que implica es que efectivamente la sala acoge que la acusación no tenía los fundamentos para poder ser presentada, no tenía los argumentos para poder seguir su tramitación. Es eso lo que expuso la abogada de la ministra Isquia Siches al interior de la sala, la abogada Elisa Walker, y donde finalmente se plantea que hay varias incongruencias en la redacción de esta acusación en relación a que las motivos que la impulsaban finalmente no tendrían directa injerencia en las decisiones que habría tomado la ministra del Interior. Recordemos que los capítulos que contemplaba esta acusación constitucional que presentó el Partido Republicano tenían que ver principalmente con lo que ha ocurrido en la Araucanía, no solo con la violencia en la macrozona sur, que a juicio de quienes presentan la acusación no había sido tratada con la suficiente diligencia por parte de la ministra, sino que también la criticaban por no haber presentado una querella, una denuncia, cuando en su accidentada visita a Temucuicui al inicio de su mandato, finalmente ella decide no hacer esta denuncia. Es algo que también la critica dentro de esta acusación, donde plantean que finalmente ella hace una omisión de las responsabilidades de su cargo, y por otro lado también por no haber presentado una denuncia en contra de Héctor Yaitul, líder de la CAM, y a quien también finalmente ellos dicen está generando una especie de guerra en contra del Estado sin que la ministra del Interior tome medidas al respecto. Por otro lado también se planteaban algunos puntos que tienen que ver con la crisis migratoria y con esta muy publicada frase, ¿no?, que ella dijo aquí mismo en el Congreso cuando en una comisión aseguró que un avión se había devuelto desde Venezuela repleto de migrantes, algo que finalmente resultó ser impreciso. Ella pidió disculpas por esta frase, pero de todas maneras fue uno de los argumentos que ocuparon los parlamentarios para acusarla. Todo eso finalmente, estimó la defensa, no era suficiente para poder presentar una acusación. Eso fue lo que plantearon aquí en la sala. Eso fue lo que se votó, es lo que se denomina cuestión previa y es lo que finalmente la sala ratifica. Es decir, la sala ratifica que la acusación no tenía los méritos suficientes para ser presentada y por lo tanto se toma como nunca interpuesta. Y aquí finaliza la tramitación, no pasa al fondo ni pasa, por cierto, al Senado, que es quien actúa como juicio político, como jurado en este tipo de acusaciones. Es parte de lo que ha ocurrido durante esta mañana, así es que los invitamos a comenzar a revisar algunas de las declaraciones que han surgido durante este debate, que finalmente fue más breve de lo que se esperaba. Los subsecretarios, las ministras y ministros, sin empujarse, por favor. Si nos dejan pasar. El resultado de la comisión revisora, ¿cómo la deja más tranquila, ministra, respecto a que se ha pretendido que no se avance en la concesión? Estamos muy pendientes a cómo se va a dar la discusión ahora y esperamos poder pasar a... Justamente... Por favor, ministra, la necesito. Muchas gracias. Ahí estaba cuando ingresa esta mañana la ministra Isquia Siches aquí al Congreso, muy tranquila y también acompañada por varios de los ministros y ministras que comparten gabinete con ella y comité político. También estuvo la ministra Vallejo, el ministro Jackson y la ministra de la Mujer, la ministra de Trabajo, varios de ellos, además de los subsecretarios de la propia cartera de Interior, que estuvieron acompañándola y que finalmente, cuando se da a conocer el resultado de la votación,
se acercan a ella, la abrazan, la felicitan y todos salen a entregar este mismo mensaje, ¿no?, que tiene que ver con que, a juicio del gobierno y del Ministerio del Interior y también de las bancadas oficialistas aquí en la Cámara, lo que se había presentado por parte de la bancada republicana no tenía el sustento necesario. Escuchemos precisamente cómo fue parte de ese debate al interior de la sala, porque a pesar de que no se llegó al fondo de la acusación, es decir, no se analizó capítulo por capítulo todo el texto acusatorio, sí hubo declaraciones e intervenciones por parte de los parlamentarios que revisaron esta acusación en una comisión durante las últimas semanas y, por cierto, también de la abogada defensora de la ministra del Interior, que entregó estos argumentos que finalmente convencieron a los parlamentarios y esta acusación se cae. Escuchemos. Esta acusación constitucional carece de toda lógica argumentativa. La presentación de esta acusación no está antecedida por ninguna sola gestión de fiscalización por parte de los 10 diputados acusadores del Partido Republicano. Solicito a ustedes, honorables diputados y diputadas de la República, que acojan la cuestión previa según los argumentos presentados por esta defensa. El desempeño de la ministra Isquia Siches se ha caracterizado casi por la inactividad total. La causal de comprometer gravemente la seguridad de la nación es el ministro o ministra encargado de la seguridad pública, que esta acusación debe ser acogida. Ahí escuchábamos entonces, por un lado, a la abogada de la ministra Isquia Siches y por otro lado al presidente de la comisión que revisó esta acusación, el diputado Moreira, que le correspondió hablar en la sala, al igual que a todos los otros miembros de esta comisión, que ya había recomendado el día de ayer que este texto fuera rechazado. Y finalmente así es que ocurrió. Hubo bastantes críticas del Partido Republicano, que presentó esta acusación, a sus pares de la UDI y de Renovación Nacional, que finalmente, a pesar de que no todos concurrieron con sus votos a esta votación de la cuestión previa, de todas maneras ellos planteaban que no era el mejor momento para presentar una acción de este tipo. Es una ofensiva de última ratio, como se ha dicho en varias ocasiones, es decir, de llegar a la última de las consecuencias y finalmente para acusar a un ministro o ministra de Estado, en este caso sobre todo a la ministra del Interior y a una ministra que además planteaban incluso algunos parlamentarios de Chile Vamos, lleva todavía muy poco tiempo en su cargo. Dicen que sí tiene méritos para ser criticada y para ser acusada probablemente, pero que de todas maneras el momento político en este momento no era el adecuado para iniciar esta ofensiva. Escuchemos qué fue lo que ocurrió en la sala hace algunos minutos atrás también cuando finalmente se cae esta acusación. Por la afirmativa 84 votos, 57 en contra y 2 abstenciones. Se acoge la cuestión previa. Se acoge la cuestión previa. En consecuencia, esta acusación constitucional se tiene por no presentada. Presidente. Ahí estaba entonces el momento en que se da a conocer el resultado de la votación y además, como ya les había mencionado, los parlamentarios y los ministros se acercan a felicitar a la ministra del Interior por haber sorteado esta acusación constitucional. Luego entraron a la sala de la SECPRES, estuvieron reunidos allí algunos minutos y finalmente salieron a dar un punto de prensa todos juntos desde el gabinete y los parlamentarios de gobierno también respaldando la gestión de la ministra del Interior, que mañana tiene que volver al Congreso, eso sí, esta vez para ver qué es lo que ocurre con la prórroga del estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Escuchemos qué dijo sobre esta materia también la ministra del Interior. Quiero partir agradeciendo a los parlamentarios
que aprobaron la cuestión previa, que han dado cuenta de que esta acusación era infundada y a la vez comprenden que nuestro gobierno tiene que dedicar su tiempo a los problemas que le preocupan a la ciudadanía, a los temas de fondo en materia de seguridad y a cómo este gobierno responde a las urgencias de las personas. Ese fue un argumento que se escuchó mucho de parlamentarios de uno y otro lado, ¿no? Que finalmente el Congreso tenía que abocarse a resolver los problemas que le inquietan en este momento a la ciudadanía y que no debían estar perdiendo el tiempo, decían ellos, en acusaciones de este tipo que finalmente ya desde el comienzo, la verdad, se sabía que era muy probable que se cayera porque efectivamente las bancadas de Chile Vamos ya habían manifestado su intención de no apoyar esta ofensiva de los parlamentarios republicanos. Así es que es parte de lo que ocurrió finalmente aquí en la sala. Luego la ministra se tuvo que retirar por una puerta lateral, eso sí, de la Cámara de Diputadas y Diputados, porque en el frontis del Congreso había una manifestación de adherentes del rechazo también a la misma hora. Por este otro costado hubo también unos 4 a 5 personas que le gritaron algunas consignas en torno a lo que ocurre en la macrozona sur, le pedían que viajara a la Araucanía, a la ministra del Interior, para conocer lo que está ocurriendo en esa zona, pero después de esos par de minutos en los que se generaron esos gritos, finalmente ella se fue con su comitiva y, como ya les adelantaba, también tiene que regresar durante la jornada de mañana al Congreso Nacional para ver qué es lo que ocurre con el estado de excepción y la prórroga, o si se va a optar por recurrir al proyecto de infraestructura crítica que ya fue aprobado por el Congreso, pero todavía no está listo su reglamento, eso sí, pero es otra herramienta con la que podría contar el gobierno para poder evaluar y poder frenar lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país. Deben meditar sobre su actuar. Ellos han hecho crecer el dolor, la incertidumbre, el miedo, la impotencia de millones de familias del norte, del centro y del sur de nuestro país. Ellos, constituidos en autoridad, hicieron declaraciones tajantes, hicieron juicios tajantes y clavaron un puñal en su sentencia. Ahí estaba entonces lo que opinaba hace algunos momentos atrás, nada más también la bancada republicana, que fue la que presentó esta acusación, que se ha caído. Ellos decían que lamentaban que la gente, sobre todo en el sur del país, esté desprotegida con esta ministra del Interior a su cargo, ¿no? Pero finalmente es la decisión que ha tomado el Congreso y la ministra ha dicho va a seguir trabajando para poder abocarse a los temas principalmente de seguridad, que son los que más se preocupan a la ciudadanía en este momento. Perfecto, Javi Ponce, muchas gracias por este completo reporte. Que estés bien, nos quedamos atentos. Chao, chao. Buenas tardes. Buenas tardes.